Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Estás entrando a Enlace Legal, donde conocerás todo lo que debe saber tu empresa sobre el mundo jurídico. Escucharás las voces de empresarios, autoridades y expertos del sector legal. ¡Comenzamos! Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Enlace Legal. Los saluda Jesús Saja y bueno, este es nuestro primer programa. Estamos muy contentos. Que impactan a las empresas, a los empresarios, pero también que los usuarios, que las personas, el público en general, pueda tener una noción de las diferentes reformas de los cambios legales, ¿no? De una manera, pues bueno, un tanto informal, lo menos legalista posible, para que se pueda entender, ¿no? Platicando un poco de mí, pues bueno, yo tengo más de 10 años de experiencia en el sector legal, atendiendo principalmente instituciones financieras y el sector fintech en México. A lo largo de mi carrera he trabajado en despachos, he trabajado en algunas empresas, bueno, lo que me permite entender cuál es el sentido de los cambios legales y cómo funciona el mundo legal. Me gustaría presentarles al día de hoy a una invitada que va a estar con nosotros. Ella se llama Elizabeth Reyes Bartel, es una abogada especialista en materia laboral. Actualmente se desempeña como abogada laboral en una empresa importante de tecnologías de la información en México que cuenta con más de 7,000 empleados y presencia en varios estados del país. Cuenta con más de 2 años de experiencia, especialmente en el área de práctica de litigio laboral, en diversas firmas de abogados, locales e internacionales, representando a la parte empresarial o patronal principalmente, así como tiene experiencia en consultoría laboral, trabajando en el departamento jurídico de empresas del giro de la radio, televisión y medios de comunicación. Ella es parte de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa y cuenta con una especialidad en Derecho de la Empresa en la Universidad Panamericana de la Ciudad de México. Es egresada de la Universidad Cristóbal Colón de Veracruz y bueno, pues es una experta autorizada para hablar de lo que vamos a comentar el día de hoy, que es la reforma a la Ley Federal del Trabajo, por el cual se regula el teletrabajo en México, ¿no? Platicando un poco de este tema, la Organización del Trabajo, que es un organismo internacional de esta materia, así como diversos expertos señalan que entre el 25 y el 30% de los trabajadores podrían teletrabajar desde su casa varios días a la semana para finales de 2021. Adicionalmente, México contaba con más de 2.6 millones de teletrabajadores para finales de 2014, lo que lo transformaba en uno de los mercados de la región con mayor cantidad de personas en esa modalidad. Sin embargo, en comparación con la población económicamente activa, el teletrabajo representaba apenas el 5%. Otros estudios señalan que el 64% de los directores de empresas apostará por el teletrabajo en cuanto se permita el retorno pleno. Bueno, pues a causa, como ustedes saben, de esta maldita pandemia del COVID-19, muchas empresas pues han decidido que sus trabajadores laboren en esta modalidad de teletrabajo, que es el trabajo a distancia a través de medios electrónicos, de medios digitales, y bueno, por el cual el patrón, vamos a ver más adelante qué obligaciones adicionales tiene hacia los trabajadores y qué es lo que puede hacer y no puede hacer, ¿no?, en base a esta reforma.
bueno, ahondando más en este tema, pues la pandemia del COVID ha sido algo muy complicado para todas las empresas. Como sabemos, muchos sectores han quebrado, ¿no? Ha afectado a muchos sectores de la industria, como el restaurantero, como todos aquellos sectores que tienen o necesitan el contacto uno a uno, pues ha sido la verdad bastante catastrófico. Y aquellas otras empresas que han podido sobrevivir, pues han optado por esta modalidad del trabajo a distancia, del teletrabajo, que ya se había utilizado anteriormente en menor medida, pero bueno, a raíz de esta pandemia, pues prácticamente empujó a las empresas y a los negocios a utilizar esta modalidad, ¿no? Platicando un poco más del tema, pues bueno, en relación con la reforma, es una reforma que a la Ley Federal del Trabajo, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, un poco para darles introducción a nuestros radioescuchas. Todas las leyes, para que sean válidas, requieren de un proceso de aprobación que normalmente inicia con una iniciativa de ley que puede ser presentada o por el presidente, los diputados o en Cámara de Senadores. Posteriormente se realiza una revisión de esa reforma y el presidente la publica en el Diario Oficial de la Federación. En el caso de esta reforma fue publicada el 11 de enero de 2021 en el Diario Oficial de la Federación, ¿no? Donde se reforma el artículo 311 y se adiciona el capítulo 12 bis de la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Básicamente en el 311 menciona que el trabajo a domicilio es el que se ejecuta habitualmente para un patrón en el domicilio del trabajador o en un local libremente elegido para él, sin vigilancia ni dirección inmediata de quien proporciona el trabajo. Si el trabajo se ejecuta en condiciones distintas de las señaladas en este artículo, se regirá por las disposiciones generales de esta ley. Esta es una reforma que vale la pena mencionar, que ha tenido muchas iniciativas, ¿no? Muchos diputados y senadores han presentado iniciativas para regular este tema, y de estas iniciativas pues se ha hecho una sola por consenso político y pues se ha obtenido esta reforma legal, que me parece que es muy acertada y muy oportuna dado el momento que está atravesando el país, ¿no? Parece que la economía del país está en terapia intensiva a raíz de esta pandemia del COVID-19. Hay muchos expertos que mencionaban que la economía no iba a resistir un segundo confinamiento a semáforo rojo. Pero bueno, aquí estamos todos. Afortunadamente, pues la economía ha resistido. Yo pienso que los mexicanos tenemos una gran resiliencia a todo esto, a todos estos momentos difíciles. Ya lo hemos visto en el terremoto, en diferentes terremotos y en diferentes situaciones. Y estoy seguro de que este momento pues no va a ser la excepción, y de que todos vamos a salir adelante como país, reconociendo nuestras diferencias, que es lo más importante, reconociendo nuestras diferencias y siendo empáticos con los terceros y con las demás personas, ¿no? Yo pienso que las medidas económicas del gobierno se han quedado un poco cortas. Yo considero que se necesita hacer más, se necesita apoyar más a las pequeñas y medianas empresas, que son las que realmente empujan la carreta del país, las que crean empleos, las que mejoran la calidad de vida de las personas. Pero bueno, este programa pues es apartidista y la estación es totalmente apartidista. Simplemente tratamos de dar un punto de vista personal del locutor y lo más objetivo posible, ¿no? ¿Qué más podemos comentar del teletrabajo? Bueno, en el artículo 330A se define lo que es el teletrabajo. Yo pienso que nuestra invitada va a ser pues la persona adecuada para poder decirnos qué es el teletrabajo, interpretar la norma, platicarles
tanto a los patrones como a los trabajadores esta reforma, dónde los deja parados, qué derechos y obligaciones nuevas tienen, qué se puede hacer y qué no se puede hacer, porque han habido ciertas situaciones en el mercado laboral que, bueno, han sido ilegales y que pues aún la Secretaría del Trabajo, a causa de esta pandemia y por razones obvias, no ha podido inspeccionar a las empresas, pero que es bien importante que, que tanto trabajadores y patrones se conduzcan en apego a esta nueva norma, ¿no? Que es algo que pasa siempre con las normas nuevas. El periodo de adaptación que deben de tener todos los destinatarios de la norma, pues es normal, es distinto, es complicado, pero pues al final esto es una norma y pues no hay como para dónde hacerse. Así que este programa va a estar muy interesante, va a estar muy bueno este programa, no se lo pueden perder. Vamos a tener a una invitada de lujo, una invitada realmente con toda la experiencia del mundo en este tema, que realmente los va a llenar y les va a decir de qué trata todo este tema a profundidad. Bueno, amigos, vamos a escuchar unos promocionales y regresamos. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 64 18 82 80 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 64 18 82 80. Ahora te toca hablar a ti. ¿Quieres saber de marketing, estrategias comerciales y nuevas tendencias? Te espero aquí, todo producido por Héctor Montes. Hablaremos con expertos y analistas para darte prácticos y efectivos tips para tu negocio. Solo por Proyecto. Hablemos de verdades. Sí. Hablemos con Edith. Confesiones, consejos, risa, diversión y entretenimiento te esperan en tu programa Las Netas con Edith. Todos los miércoles a las 3 de la tarde por Proyecto Radio MX con sentido social. MDC Music, el espacio donde encontrarás nuevos talentos musicales, información de tus artistas favoritos, interacción con las bandas emergentes por medio de entrevistas, sesiones acústicas, reportajes, entre muchas sorpresas más. Escúchanos todos los jueves de 6 a 7 p.m. a través de Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Tienes alma de investigador? ¿Eres padre, tutor o estudiante? Manabu, con Yuriko Sensei, es para ti. Programa diseñado para hacer tu vida más fácil en las labores escolares. Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Manabu, porque nunca dejamos de aprender. Pregúntale al doc. Un despliegue de profesionales de la salud a su servicio, con temas interesantes. Conducido por su anfitrión y amigo Octavio Martínez. Es un papucho. El Doc. Tenemos una cita todos los miércoles de 5 a 6 p.m. en Proyecto Radio MX, con sentido social. Hola amigos, seguimos de vuelta. Quisiera mandar saludos a las personas es una extraordinaria abogada laboral para platicar del tema de la reforma que regula a el teletrabajo en México. Hola Eli, ¿cómo estás?
Hola Jesús, buen día y muchísimas gracias por la invitación para platicar hoy sobre la reforma a la Ley Federal del Trabajo en materia de teletrabajo. Como lo decías antes, espero que sea de mucha utilidad no solo para nosotros como abogados y otros practicantes del derecho, sino también para tu audiencia en general que bien pueden ser empleadores, los patrones y los trabajadores, por supuesto, ¿no? Esperemos que sea de mucha utilidad. Sí, claro, estoy seguro que va a ser muy útil para toda nuestra audiencia. Me gustaría empezar primero por qué se entiende por teletrabajo en base a esta reforma. Sí, el teletrabajo prevé que, y a diferencia, como al principio estabas comentando, incluso del trabajo a domicilio, que es algo que ya existía en la Ley Federal del Trabajo, a diferencia de esta otra figura, se prevé que aquí sea, por supuesto, una actividad remunerada, que todavía haya la supervisión, la subordinación de parte del patrón hacia los trabajadores o los empleadores o de parte hacia los trabajadores. Y algo a diferencia de lo que era o es el trabajo a domicilio, es que en el teletrabajo todavía persiste la dirección y el mando inmediato, esta supervisión, ¿no? Y lo que trata de prever el teletrabajo es de que justo haya canales de comunicación para que no se pierda esta supervisión y por supuesto que no se pierda la relación de trabajo, ¿no? También es importante que algo que recoge la reforma para definir el teletrabajo es que esta actividad sobre todo, por supuesto, se puede prestar de manera remota, es decir, no se requiere la presencia física de los trabajadores en las instalaciones de los centros de trabajo y que se utilice primordialmente las tecnologías de la información y la comunicación. Esto es básicamente como se define, palabras más, palabras menos, por supuesto, el teletrabajo, pero algo también importante que menciona la reforma es que no se puede entender como teletrabajo aquel que se hace de manera remota o se desarrolla de forma remota de manera ocasional o esporádica. ¿Por qué lo digo? Porque antes de que existiera el teletrabajo con esta reforma, la verdad es que muchas empresas ya estilaban la jornada flexible o el home office ocasional en algunos días de la semana, en algunas semanas, y no de manera constante, ¿no? Esto se puede seguir dando, pero justo al no tener esta forma constante y que no se desarrolle, o siempre que no se desarrolle durante más del 40% del tiempo, así dice la reforma, entonces entenderá que no es teletrabajo y por supuesto no le serán aplicables todas las obligaciones especiales de las que vamos a hablar hoy y que tratan justamente de la reforma, ¿no? La ley, como decía, nada más menciona el 40%, que sea más del 40% del tiempo. ¿Y qué es esto? Bueno, si tu jornada de trabajo es de 48 horas, ¿cuál es el 40% de esas 48 horas semanales, ¿no? Y por supuesto no olvidemos mencionar, no dejemos de mencionar que hay jornadas nocturnas y jornadas mixtas y que también dependiendo de esto va a variar los máximos de la jornada y por supuesto cuántas horas representa el 40%, ¿no? Si no se cumple con este porcentaje, si no lo superamos, de nuevo, no estamos hablando de un teletrabajo y por ende no podríamos aplicar las obligaciones especiales que tienen los patrones y de las cuales vamos a platicar el día de hoy. Ok, perfecto. A raíz de la pandemia, muchos patrones migraron a los trabajadores de un esquema tradicional, presencial, a este esquema de teletrabajo, ¿no? Y en muchos casos los contratos individuales de trabajo pues quedaron con las relaciones tradicionales, presenciales. ¿Cuál sería, en tu opinión, el estatus legal de estos trabajadores? Es decir, ¿dónde están parados? ¿Es legal? ¿No es legal? ¿Bajo qué esquema están? Porque el contrato dice que están de forma presencial, pero en la práctica o en los hechos ellos están trabajando desde casa. Ok, bueno, aquí hay dos temas importantes y también va a depender de cómo abarquemos esta plática para la reforma. Además de la definición del teletrabajo, los puntos importantes a comentar pueden ser los siguientes. Las obligaciones especiales de los patrones y los trabajadores, y justo tiene un poco que ver con lo que decías del contrato, y también los cambios que los patrones ahora deben de hacer a 3 documentos importantes. Uno, al contrato individual de trabajo, y como dices, si hoy en día están celebrados de la forma tradicional, entonces, ¿cómo los podemos cambiar?
también deberíamos de modificar nuestros contratos colectivos de trabajo y el reglamento interior de trabajo en caso de que no tengamos los contratos colectivos o de que no estén activos, ¿no? Y ya de manera más particular a tu pregunta, la propia reforma prevé que sí es cierto, las condiciones de trabajo y las obligaciones especiales en materia de teletrabajo deben de plasmarse por escrito y deben de estar contenidas en el contrato individual de trabajo. O bien, la verdad es que también podemos aplicar un adendum, un anexo para modificarlos y no tocar el contrato pues de todos los trabajadores que una empresa determinada puede tener, ¿no? Como en nuestro caso que tenemos más de 7,000, sería como prácticamente imposible cambiar 7,000 contratos, pero sí podemos hacer adendums. Algo que también prevé la reforma es justo que, si bien es cierto, te pide que sea por escrito, te da esta, vaya, como todo nace al final del día con motivo de la pandemia y de esta realidad que estamos viviendo hoy en día, se prevé que por causas de fuerza mayor podrías no tener por escrito las condiciones especiales y las obligaciones especiales del teletrabajo, ¿no? Lo que sí puede ser recomendable es que busquemos, como ya te decía, tenemos que hacer el cambio del reglamento interior de trabajo, hacer este cambio y hacerlo público, notificarlo a los trabajadores y por supuesto sí hacer el adendum modificatorio a los contratos individuales de trabajo, porque para que a todos les quede muy claro cuáles son los términos y condiciones de estas nuevas obligaciones y qué es lo que pueden esperar ellos de parte de los patrones, ¿no? Entonces, creo que eso puede responder más o menos tu pregunta. Podríamos no hacerlos por escrito, podríamos tenerlos de manera digital y que ellos los firmen de manera digital y te los regresen escaneados a ti como empresa, y ya tienes ahí tu soporte documental, por así decirlo, ¿no? Pero repito, al final del día la reforma sí prevé que en casos de fuerza mayor pudieras no tenerlo por escrito. Y de todos modos, en caso de que ni siquiera quisieras estilar el contrato o el adendum de manera digital, por la razón que fuera, porque repito, es una opción y es muy viable, sobre todo en estos casos. ¿Qué pasa? De todos modos, tú puedes aplicar las condiciones y sí te son aplicables las condiciones de la reforma en materia de teletrabajo, porque si bien es cierto, la reforma no dice o no habla mucho sobre el COVID-19, la verdad es que en la exposición de motivos y sobre todo en la sesión en que el Pleno de los Diputados, de la Cámara de los Diputados, hablaron sobre la aprobación de esta reforma, hacen mención a que es algo que nos deben, y me incluyo, nos deben a los trabajadores que estemos hoy en día y con motivo de la pandemia trabajando desde casa, ¿no? Menciona que es algo que nos deben, entonces, y lo comento porque hay muchas opiniones alrededor de esta reforma. Hay un apartado, un artículo que menciona que el teletrabajo debe ser voluntario y con motivo de esta frase, de esta redacción, muchos se fueron hacia un punto de vista de que si estoy hoy en home office o con motivo de un requerimiento de la autoridad, entonces no cabe hablar de voluntad de las partes. Ese es un pequeño paréntesis que hago, pero la verdad de las cosas es que, y yo también pasé por analizar esa perspectiva y todo lo demás, pero regresamos a que en la exposición de motivos, por supuesto que hacen mención del COVID-19 como una de las causas que origina esta reforma como la tenemos al día de hoy, porque así no inició esta iniciativa. La iniciativa de esta reforma fue muy diferente en el 2019, que es en estricto sentido como nace, ¿no? Entonces, y repito, ahí con todos los argumentos que manifestaron todos los diputados en la fecha en la que se aprobó. Entonces, con esto creo que no cabe duda de que estés en casa hoy en día y si tu patrón o sea, la empresa no ha hecho los cambios que se deben de hacer en el contrato individual de trabajo, en el reglamento y demás, sí te es aplicable esta reforma, ¿no? Yo también creo que lo responsable de mi parte sería que siempre se acerquen a su abogado o asesor externo de cabecera, porque ellos son los que conocen, tienen esta radiografía de cada empresa y pueden decirles o los van a ayudar al final del día a acercarse a que sus empresas se acerquen al cumplimiento de esta reforma, ¿no? Ok, correcto, Elizabeth. También hay otro tema importante que bueno, en base a esta reforma, en el cual pues los trabajadores que laboran a distancia pues necesitan internet, servicio de energía eléctrica, equipos de cómputo. ¿Qué pasa con aquellos trabajadores que por su situación económica no pueden tener estos equipos? ¿Cómo pueden cumplir sus obligaciones laborales?
Mira, incluso antes de la reforma, y sí fue algo que me tocó analizar justo por el puesto que hoy tengo en una empresa determinada, es que la obligación siempre ha estado de parte de los patrones hacia los empleados de proporcionar todas las herramientas de trabajo que necesitemos, ¿no? A lo mejor en la oficina tenemos un escáner y cosas así, pero si realmente no es importante para la naturaleza de tus actividades, pues a lo mejor no es una herramienta de trabajo. Pero esta obligación siempre ha estado, ¿no? Es una obligación general y ahora viene a ser una obligación especial con motivo de la reforma en materia de teletrabajo. ¿Qué quiero decir? Que reitera la reforma que una obligación especial de los patrones es proporcionar, pero además es darle mantenimiento e instalar cualquier herramienta o insumo, así dice, que pudiera ser necesaria para que los trabajadores desarrollen sus actividades, ¿no? Entonces, entiendo lo que comentabas y creo que justo algo que también motiva esta reforma es que el piso no es parejo para todos los trabajadores, que quizá tú y yo si tenemos una computadora ya tenemos el internet en casa contratado y todo lo demás, y justo algo para que no le quedara duda a ningún patrón, a ninguna empresa, se prevé en la reforma o se reitera, porque repito, a mi parecer siempre fue una obligación genérica de las empresas proporcionar las herramientas de trabajo, ¿no? Entonces, con mayor razón, a partir de la entrada en vigor de esta reforma, no tendría que haber duda de que es una obligación de los empleadores proporcionar la herramienta que sea realmente indispensable para que tú realices tus actividades, ¿no? Y quizá me adelanto un puntito más, pero también y muy relacionado con las herramientas de trabajo, pues se prevé como una obligación especial ahora que los patrones o los empleadores asuman los costos de los servicios contratados en el domicilio en el que tú vayas a hacer tu trabajo de manera remota, en cuestiones de servicios de electricidad, de energía eléctrica, pero también servicios de telecomunicación, ¿no? Aquí hay dos puntos importantes que también podemos desglosar, es el domicilio. No, lo que se recomienda también es que los trabajadores te notifiquen siempre en qué domicilio van a realizar ellos el trabajo de manera remota para que justo puedas tú pedir, porque también es parte de las obligaciones de los trabajadores, puedas pedir los comprobantes o recibos de pagos de estos servicios, ¿no? Y dos, habla la reforma sobre servicios de energía eléctrica, esto creo que es muy claro, y te habla de una parte proporcional, de cubrir una parte proporcional de este servicio, pero después te menciona servicios de telecomunicación. Y aquí lo importante decir es que muchos comentaban, bueno, pero ¿qué es telecomunicación o qué se puede entender como servicio de telecomunicación? Es por supuesto el de Internet y también pudiera ser el de telefonía, pero no es precisamente indispensable que también cubras el servicio de telefonía. Aquí es donde las empresas deben de empezar a analizar a conciencia realmente qué tipos de servicios son necesarios, estrictamente indispensables para que los trabajadores presten sus servicios de manera remota, ¿no? Voy a dar un ejemplo muy sencillo y repito, es solo un ejemplo, un call center, ¿no? Bien podrías pensar que justo la labor es tomar llamadas, pero no necesariamente requieren un servicio telefónico. Pueden realizar estas actividades a través de sistemas o aplicaciones que tengan incorporados en una computadora y ya entonces nada más es necesario entonces cubrir el servicio de Internet. Repito, a lo mejor me adelanté un puntito adicional, pero va muy de la mano con las herramientas que deben de entregar los patrones ahora con motivo de esta reforma. Ok, perfecto. Amigos, acuérdense o recuerden que pueden hacer preguntas relacionadas a este tema para ser contestadas por nuestra experta. Y pues bueno, vamos a leer un poco los comentarios que tenemos por aquí. Dice Sonia Ángeles, gracias, excelente entrevista. Rita Rodríguez, saludos, dice, muy importante estar informados. Víctor Aja dice, enhorabuena, nos sirve demasiado para los emprendedores. Marisol dice, excelente información. Katy Churches dice, información súper interesante. Ya saben que pueden hacer preguntas. Bueno, Eli, y continuando con este tema, ¿qué obligaciones adicionales tienen los empresarios en base a esta reforma a la Ley Federal del Trabajo? Sí, además de proporcionar las herramientas de trabajo y de asumir los costos que ya comentamos, en las herramientas de trabajo hace una redacción, esta reforma que también como que causó un poquito de duda a las personas porque redacta a manera de ejemplo
y pudiera la gente pensar que entonces tenemos la obligación como empresas de dar sillas ergonómicas, impresoras, porque así es como lo redacta la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Repito, a mi parecer esto es más bien a manera de ejemplo. Las impresoras no es una obligación darlas siempre y cuando no sean necesarias para el desarrollo de las actividades, ¿no? Entonces, de nuevo, es como entrar a conciencia de cuáles son las actividades que desempeñan y demás. Okay. Ahora bien, mencionaba yo las sillas ergonómicas y sí, así viene mencionada en la reforma. Digo que aún no es necesario proporcionarlas porque, y de nuevo me estoy a lo mejor adelantando un puntito adicional, pero en esta reforma se prevé que la Secretaría de Trabajo y Previsión Social tenga 18 meses a partir de la entrada en vigor de esta reforma para emitir una norma oficial mexicana en materia de seguridad e higiene aplicable o de manera especial aplicable para el teletrabajo, y que también se prevé que abarque ahí todo lo que tenga que ver con ergonomía, las sillas ergonómicas. Entonces, sí puede ser una buena recomendación para los empresarios, para las empresas, que se esperen a que esta norma oficial mexicana se emita para que podamos tener claridad de las obligaciones que en esa materia vamos a tener, antes de que hagan un gasto y en un año y medio tengan que volver a hacerlo, porque a lo mejor es un ejemplo, ¿no? Que a lo mejor las sillas que hoy proporcionen no cumplan con esos requisitos. Entonces, sí sería como una buena recomendación que se esperen que esperemos a que se emita esta norma oficial mexicana. Ah, ok, perfecto. Esto va de la mano con una pregunta del público, de Alfredo Colmanero, que dice, pero ¿cómo van a saber qué cantidad pagar a los empleados del servicio de Internet? ¿Qué tal si el trabajador compra el paquete más caro y no es necesario para sus actividades? Sí. Justo, ¿mandé? Lo que prevé también la reforma es que los trabajadores tienen como obligación especial entregar los recibos de estos servicios. Se prevé con esto que así las empresas puedan saber qué gastos realmente tienen con motivo de estos conceptos. Y por supuesto también se prevé, y yo creo que en general todo lo que tiene que ver con la materia laboral se da perfecto para que podamos convenir entre las partes, ¿no? Un acuerdo entre las partes. Y que podamos fijar cuál es la cantidad que a consideración de los dos resulte realmente necesaria para cumplir con esta obligación de asumir los costos. Entonces, hay dos cosas. Que puedas pedirle a los trabajadores que te entreguen estos recibos de los servicios que ya tengan contratados en casa, y a partir de eso ustedes puedan decidir y llegar a un común acuerdo para poder decidir cuál es el monto que van a empezar a cubrir para asumir estos costos. Ok, perfecto. Pues este tema, como ven, da para mucho. La verdad es que usualmente la Ley Federal del Trabajo es una norma a favor del trabajador. Sin embargo, pues bueno, creo que en el siguiente bloque vamos a hablar un poco del punto de vista o ponernos en los zapatos del empresario, porque a raíz de este tema del COVID-19, pues ha impactado tremendamente, han bajado muchísimo las ventas del sector empresarial, y pues esto ha impactado incluso en temas de despidos, reducciones de salarios, que eso es algo bien importante que vamos a hablar en el siguiente bloque. Si los empresarios, las empresas pueden reducir los salarios alegando una baja productividad causada por la pandemia del COVID-19. En fin, amigos, esto es algo que da para mucho. Y bueno, también quisiera preguntarte cómo queda el tema de seguridad social en esta reforma de la Ley Federal del Trabajo. ¿Tienen algún menoscabo los trabajadores en base a esta reforma? No, de hecho, lo que sí cuidó muy bien esta reforma, los legisladores en esta ocasión, fue que quedara perfectamente claro que debemos de cumplir con todas las obligaciones que ya veníamos cumpliendo. Es decir, debemos de asegurar igualdad entre los trabajadores que estén en esta modalidad del teletrabajo con aquellos que sigan prestando su trabajo de manera presencial en las oficinas. No se prevé que puedan percibir menos o que puedan dejar de percibir algo con motivo de prestar su trabajo ahora de manera remota. Entonces, no tendría que haber un menoscabo, y sí, tendrían que seguir cumpliendo con todas las obligaciones
laborales, fiscales y de seguridad social, por supuesto que sí. Entonces podríamos decir que todas aquellas empresas que redujeron los salarios en base a la pandemia del COVID-19 y a la baja productividad, pues que es propia de este maldito virus, ¿tienen un riesgo legal, tienen una contingencia laboral ante un despido de un trabajador? Sí, sí, la verdad es que sí, sí es una realidad que ocurrió muchísimo y quizás siga ocurriendo todavía. Sobre todo al inicio de la pandemia, las empresas trataron de ajustarse lo más que pudieron. Sí, desafortunadamente se hizo mucho con motivo de algo que es como lo que convengan las partes. Pero a diferencia de otras materias, en el área laboral existe algo que se llama, que no se puede, mejor dicho, que es un principio que los trabajadores no pueden renunciar a sus derechos adquiridos. Entonces, con este principio, con esta consigna, ninguna reducción salarial, aunque el trabajador la haya consentido en un primer momento o haya firmado incluso un acuerdo, un convenio en ese sentido, puede declararse nulo, ¿no? Entonces, aún si las empresas consiguieron que los trabajadores firmaran acuerdos en este sentido o de este tipo, se pueden considerar nulos con motivo de que no se puede renunciar a los derechos. Sí, por supuesto que con todo esto hay un riesgo para las empresas que incurrieron en estas prácticas, pero también es cierto que en estos momentos y sobre todo a inicios de la pandemia era perfectamente válido, no con motivo de la ley federal del trabajo, pero sí era válido que empresa y trabajadores pudieran llegar a un acuerdo todo con tal de poder conservar las fuentes de empleo, ¿no? Porque la verdad sí esperemos que esto pronto pase. Sé que ya llevamos casi un año o ya vamos para el año, pero seguimos optimistas de que esto pueda pasar y que entonces podamos regresar a la normalidad y que las fuentes de empleo sigan ahí, ¿no? Entonces, quiero decir, sí, sí hay un riesgo, pero tampoco hay que condenar estas prácticas al 100%. Por supuesto que era también contar con el consentimiento del trabajador, ¿no? Yo sé que muchos expertos llegaron a asesorar en este sentido a las empresas, pero siempre tuvieron el cuidado de si el trabajador no está de acuerdo, no lo intentes, ¿no? Porque de por sí la ley prevé que esto no se materialice aún con la firma del trabajador, pues realmente si no hay un acuerdo de las partes, ni siquiera te acerques a esa opción. Ok, entonces, siguiendo este tema que me parece muy interesante, en el cual deben estar muchos empresarios, ¿cómo puede un empresario que decidió unilateralmente reducir los salarios mitigar este tema? O sea, ¿cómo puede hacer para que el golpe no sea tan fuerte? Pues la verdad es que, y lo que sí hicieron fue documentarlo, es decir, tener un convenio y lograr que lo firmaran los trabajadores. Pero si lo hiciste sin avisarles, sin recabar ni siquiera la firma, creo que, y todavía no lo corriges, no sigues sin firmar algo, pues creo que sí vas arrastrando un gran riesgo, ¿no? Entonces, creo que esta siempre fue la mejor recomendación para aquellos que sí quisieron, voy a decirlo así, aventarse esta opción de reducir salarios o de aplicar las vacaciones en lugar de salarios y todo lo demás. Ok, perfecto. Pues qué interesante. Entonces, para redondear este tema, el riesgo legal del que hablamos, de reducción de salarios, en este caso, el trabajador, en caso de un despido, podría demandar al patrón los salarios retroactivos que no recibió desde la fecha de la reducción, o cuál sería en este caso el derecho ante la Junta de Conciliación. Sí, sí se puede, y de hecho, justo la reducción del salario puede entenderse como una causal para que los trabajadores rescindan de manera justificada la relación de trabajo. Es decir, aquí es como un despido equiparado, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces, esa sola situación pudo haber generado una demanda de parte de los trabajadores y decirse despedidos con motivo de esta, o que ellos rescindan justificadamente la relación laboral y da pie, por supuesto, al pago de indemnizaciones, igual que un despido injustificado, ¿no? Y que vale la pena también comentar aquí es que, bueno, en materia laboral hay prescripciones y para el pago de prestaciones, como mencionabas, el pago de salario retroactivo,
esto está limitado a un año hacia atrás a partir de que tú presentas la demanda, ¿no? Entonces digo, para que también lo tengan en cuenta porque, bueno, repito, ya casi vamos para el año de que empezamos con las restricciones y medidas con motivo del COVID-19 y por supuesto que ya también va un año de que se pudieron haber presentado este tipo de situaciones de parte de las empresas, ¿no? De reducir el salario. Ok, vamos con una pregunta del público. Nos dice Sonia Ángeles, ¿con estas reformas consideran que se incrementará el home office? Yo creo, perdón, si me permites contestar un poquito esta pregunta, en mi experiencia creo que justo antes de la pandemia, antes de la reforma, perdón, ya se estaba viendo una tendencia de parte de las empresas, iniciativa privada, o sea, el gobierno siempre va a ser otra cuestión, pero ahí se veía una tendencia de parte de la iniciativa privada por explorar el home office, incluso después de estas restricciones con motivo de la pandemia, ¿no? Yo creo que sí, pero sí preocupa un poco que haya ya reformas que de manera expresa pongan o impongan obligaciones a los patrones, ¿no? Porque entonces, y sí se vio cuando salió publicada esta reforma, que ya habían empresas que que ya estaban externando su preocupación porque ahora van a tener que asumir costos, además de permitir que los trabajadores estén en casa o haciendo trabajo de manera remota, que ahora además van a tener que asumir costos. Entonces yo creo que el home office se veía con buenos ojos, pero sí me preocupa un poco que ahora con motivo de la reforma y todas las obligaciones especiales que vienen con ella, pues más bien le quite este incentivo a las empresas, ¿no? Ok, muy bien. Pues me parece muy interesante lo que estás comentando porque, pues bueno, esta reforma realmente vino a poner en predicamento a los empresarios, como dices, a buscar un piso más parejo entre empresarios y trabajadores, que pues en sí realmente pues hay una desigualdad pues propia de las actividades económicas y del sistema en el cual nos encontramos, un sistema capitalista en el cual pues bueno, los empresarios pues bueno tienen la fuerza del capital y del trabajo, y los trabajadores pues tienen sus conocimientos, su experiencia, todo el tiempo que dedican a este tema. Me parece que ambas partes tienen que llegar a acuerdos, como tú dices, y bueno, en el siguiente bloque hablaremos un poquito de ello. Bueno amigos, vamos a un corte comercial y regresamos. Oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La chulada! En La Oveja Limpia encontrarás gran variedad de productos de limpieza para mantener desinfectado, sanitizado y reluciente tu hogar, negocio u oficina, a precios súper accesibles. Para tu comodidad y seguridad, contamos con entrega a domicilio en la Ciudad de México. Búscanos en Facebook como La Oveja Limpia o contáctanos al WhatsApp 55 2107 7327. Porque nos importa tu salud y la de tu familia, en La Oveja Limpia, tu lana vale. Te invito a escucharnos todos los jueves a las 12 del día en Enlace Legal, donde conocerás los temas jurídicos que impactan a tu empresa. Aquí escucharás las voces de empresarios, autoridades y expertos del sector, solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Aún no terminas la prepa por falta de tiempo? En Eleva Educación te preparamos en solo 12 semanas para que obtengas tu certificado. Rápido, con validez oficial y una garantía por escrito de satisfacción total. Si no pasas tu examen, somos los únicos que te devuelven el 100% de tu dinero. No tenemos reprobados hasta el momento. Si tienes 18 años o más, esta es tu oportunidad. Eleva tus posibilidades. Ven, inscríbete y forma parte de Eleva. Hola amigos, estamos de regreso, aquí leyendo las preguntas del público.
Yo, si me permites contestar, Sí, claro. la reforma, digo, sí entiendo que ya había personas, como lo comentamos incluso al principio, que ya estilaban el home office o estas jornadas flexibles, pero estas obligaciones especiales nacen a partir de que entra en vigor la reforma. Entonces, no creo que vale la pena hablar de retroactividad, como para, digo, por si la pregunta va más en el sentido de solicitar el pago retroactivo por estos costos que ahora deben de asumir los patrones, las empresas. No creo que sea esto posible, ¿no? Y lo que sí puede ser posible es que ahora tú, a partir de la entrada en vigor, si busques hablar con la empresa, con tus supervisores, con recursos humanos, para ver a partir de qué fecha vas a estar recibiendo pues este pago, ¿no? Además de lo que te haga falta, si ya tienes todas tus herramientas de trabajo, si te hacía falta algo y tú lo estabas cubriendo, porque también había muchas empresas que justo le pedían a los trabajadores que usaran sus propios equipos, hablando de computadoras, ¿no? Que era lo más obvio, lo más sencillo. Pero sí, más bien todos estos derechos, estas obligaciones nacen a partir de que entra en vigencia la reforma. Ah, ok, muy bien. Y nos comentan ahí, Aguirre, yo escuché en otro programa de radio que decían que las sillas ergonómicas sí son obligatorias y que el empleado puede demandar al empleador si tiene problemas en la espalda por ello. ¿Ustedes qué opinan? Sí, sí se entiende que la obligación está, o sea, que existe, pero, y creo que una buena recomendación fue, y así lo estamos haciendo, o es mi opinión personal, que se estudie caso por caso, ¿no? Es decir, porque en verdad, si en 18 meses más adelante te van a decir que la silla ergonómica no es como tú la prevés hoy, como la estás comprando hoy, vas a tener que hacer un gasto adicional, ¿no? Entonces sí es bastante, vaya, sí es bastante prudente si quieres empezar a dar las sillas, pero también hay un fundamento para, por decirlo así, para que esperes a que se emita esta norma oficial mexicana, ¿no? Y de nuevo, creo que siempre el mejor consejo va a ser que puedas resolver caso por caso, ¿no? O queja por queja. Si un trabajador la pide ya, seguramente es porque entonces ya la necesita. Queremos pensar que el trabajador alza la mano no porque quiera una silla más en su casa, sino porque en realidad la necesita, ¿no? Entonces, que analices caso por caso. Esa sería mi mejor recomendación. Ok, entendiendo un poco la perspectiva de la empresa, ¿no? Que como reiteramos, pues se ha visto afectada o ha visto afectada su productividad a causa de la pandemia. He escuchado a algunos empresarios comentar que quieren suspender las relaciones del trabajo a causa de falta de fondos causados por la pandemia del virus COVID-19. Entonces, quisiera preguntarte, Eli, si esto se puede y qué efectos tendría en la relación de trabajo entre la empresa y el trabajador. Mira, la suspensión de las relaciones de trabajo están previstas voy a decirlo así, en dos apartados importantes. Uno por lo que hace a las relaciones individuales y otro por lo que hace a las relaciones de trabajo colectivas. En las individuales no se prevé en absoluto algo como lo que tú comentas, que es más un tema económico, ¿no? Son las causales de siempre, que una enfermedad contagiosa del trabajador, que haya una incapacidad temporal, el arresto incluso, entre otras más, pero ninguna se acerca al supuesto que estabas preguntando o que tienen la duda las personas que nos escuchan el día de hoy. En cambio, en el capítulo de suspensión de las relaciones colectivas, sí se prevé que por aspectos económicos, por así decirlo, se pudiera suspender, pero no es así de fácil, no es nada más que el patrón de manera unilateral diga no tengo fondos, o no tengo activos, o no tengo flujo de efectivo y lo demás, pero más bien se prevé que deban de seguir un procedimiento especial, y esto ante la Junta o bien en los tribunales laborales cuando estos ya estén implementados al 100%, ¿no? Entonces, sí se prevé algo, pero de nuevo es algo de manera colectiva y se tiene que seguir un procedimiento especial, no es algo que incluso se vaya a resolver en un mes. La verdad es que siendo incluso algo que no ocurre y que también por eso sucedió la reforma a la Ley Federal del Trabajo del 2019, en materia de justicia laboral, la verdad es que tarda años un procedimiento, no hay más un procedimiento especial en donde se pretende dar por terminada o por suspendida la relación laboral. Y de todos modos, hablando de suspensión de la relación laboral individual o colectiva,
lo que se suspende realmente es el pago de salarios, que sí, por supuesto, es importante, pero de todos modos prevalecen otras obligaciones, sobre todo en materia de seguridad social, ¿no? Entonces, también con esto es importante decir que no crean que desaparece por completo todas las obligaciones. Se quedan suspendidas la mayoría de ellas, pero no todas al 100%, ¿no? Entonces, creo que es poco viable hablar de la suspensión de la relación de trabajo, colectivas o individuales, sinceramente, pero lo que sí pueden hacer es acercarse a los trabajadores y de verdad fue parte de lo que hicieron, sobre todo cuando comienzan estas restricciones del COVID-19, ¿no? Que se acercaron a los trabajadores y vieron de qué forma podrían a lo mejor descansar unos en ciertas temporadas y otros en otra temporada, ¿no? Que no es tal cual una suspensión de la relación laboral, fue algo que totalmente de nuevo acordaron entre las partes y en estricto sentido no estaba permitido, pero fue la mejor manera que se pudo, que tuvieron en ese momento para conservar las fuentes de empleo, ¿no? Ok, entonces no ves viable una suspensión de la relación individual de trabajo en este entorno en el cual nos encontramos de COVID-19. Sí, yo la verdad es que no, y de todos modos, si quieren explorar esta opción, de nuevo, el mejor consejo es que acudan con sus asesores externos o internos, que son los que conocen bien la empresa, porque no es nada más no tengo flujo de efectivo, ¿no? La Junta, dentro del procedimiento especial que te comentaba, puede válidamente determinar, pero sí tienes otros activos, y los puedes vender, Entonces, son cuestiones que van a hacerse valer en un momento dado en el procedimiento especial, y que vale la pena que te acerques a su asesor externo o interno que conozca perfecto las finanzas y la empresa para que te digan si realmente vas a conseguir, aunque sea un año después o más, aunque sea después de un tiempo determinado, si vas a conseguir realmente lo que estás buscando, ¿no? O si nada más vas a ir a gastar en un procedimiento especial y no vas a obtener lo que quieres, ¿no? Además de que tampoco es como el remedio porque no podrías obtenerlo de forma inmediata, que entiendo que es lo que se busca, ¿no? Por eso creo que sí deberíamos de alejarnos un poco de esta opción porque sobre todo no vas a poder conseguir realmente una respuesta inmediata, que entiendo que es lo que nos orilla a buscar estas soluciones pues especiales, vamos a decirlo, ¿no? Claro, nos escuchan desde Manzanillo, Colima y Mérida. Saludos a nuestros amigos de esas ciudades. También quisiera preguntarte, pues en el entorno que tiene el patrón con problemas de flujo económicos, ¿qué recomendaciones les darías pues para evitar el cierre de las empresas, la pérdida de empleos y bueno, ahora cumplir la nueva reforma a la Ley Federal del Trabajo? Sí, en materia de la reforma, lo que les recomendaría, y no siendo experta en esta materia fiscal o económica ni nada de esto, es que busquen la forma de que al asumir estos costos nuevos, ustedes puedan deducirlos. La deducibilidad no es un tema laboral, nos queda claro, pero sí es una herramienta muy importante para todas las empresas, ¿no? O personas físicas que tienen actividad empresarial porque justo nos ayuda como al flujo de efectivo. Y nos puede ayudar como a afrontar otro tipo de obligaciones, ¿no? Esa sería mi mejor recomendación, que de nuevo como que nos acerca al cumplimiento de esta reforma, pero además nos ayuda como en temas de las finanzas, de mantener finanzas sanas de la empresa, ¿no? Esa sería mi mejor recomendación, la verdad. Y por supuesto creo que pueden haber otros escenarios, pero de nuevo son más como de carácter fiscal y económico, que sí sería bueno acercarse a un experto en esas materias. Eli, pues quiero darte las gracias por haber venido. Creo que ha sido muy interesante escucharte. Realmente nos has iluminado en este tema de la reforma del teletrabajo. Y pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Jesús. La verdad es que se quedaron muchos temas todavía pendientes, pero espero que haya sido de utilidad para ustedes y para la audiencia. Gracias nuevamente. Claro, ha sido muy útil. Les recuerdo darle like a la página de Proyecto Radio MX y de AJA Cadena Abogados. Bueno, nos estaremos viendo todos los jueves a las 12 del día. Reciban un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Te esperamos el próximo jueves a las 12 del día en Enlace Legal. No olvides seguirnos en Facebook y YouTube como Aja Cadena Abogados o contáctanos al teléfono 55 29 50 74 37. Chao, pescado. Confesar